dividido en pi, no voy a poner la palabra pi porque me es más rápido, no voy a poner el símbolo, integral de, vamos a dejar lugar, f de x por diferencial de x. Este es el primer coeficiente, ¿no es cierto?, que entra, que está fuera de la sumatoria, ¿sí? Que está fuera de la sumatoria, entre, bueno, por supuesto, vamos a poner menos pi y pi en general, que son, digamos, los intervalos. Estos intervalos pueden variar, pero ponemos entre menos pi y pi, en principio, como para poder definir el coeficiente a sub 0, ¿sí? Bien. El coeficiente a sub n es el primer coeficiente que ya entra en lo que sería la sumatoria. Recuerden que lo que estamos haciendo con Fourier básicamente es escribir una función en términos de una sumatoria, valga la redundancia de términos, donde esos términos son básicamente senos y cosenos, ¿sí? Eso es básicamente lo que estamos haciendo. En este caso va a ser 1 dividido en pi. O sea, obviamente no quiero entrar en parte teórica porque ya lo vieron, eso no tiene sentido, por eso vamos directamente a la resolución de la parte de ejercicio, ¿sí? En este caso va a ser f, la integral, por supuesto, ¿no? Ya voy a escribir la integral de f de x por coseno. Fíjese que en este coeficiente a por coseno, vamos a poner entre paréntesis, n por x, ¿no es cierto? Donde n va a ser obviamente el contador, no sé por qué se me va el coseno de nx, ¿sí? Por diferencial de x, y el coeficiente a sub n, que interviene también obviamente en, ¿qué pasó con escribir acá? No sé. El coeficiente, como les decía, b sub n, ¿no es cierto?, que es el segundo coeficiente que interviene en la sumatoria, el coeficiente b sub n, tiene la característica que va a estar multiplicado por el seno de la función, por el seno, y no por el coseno, como en el caso del coeficiente a sub n. Son tres coeficientes que, en definitiva, estos coeficientes, una vez resueltos, permiten expresar, como decíamos, la función, ¿no es cierto?, f de x, en términos de una sumatoria de dos funciones armónicas, senos y cosenos. ¿Por qué son armónicas? Bueno, porque son funciones que se repiten en intervalos regulares, ¿sí? El seno y el coseno son funciones armónicas, funciones repetitivas, ¿no? Bueno, acá va a integrar obviamente entre menos pi y pi, o sea, básicamente el periodo inferior, periodo superior. Algo que les quería escribir acá, como para que tengan en cuenta que les puede ser útil, les puede servir a la hora de expresar, ¿no es cierto?, toda la función, perdón, antes que nada, bueno, de hecho vamos a escribir la función para que quede expresado. La función de x va a ser igual a ¿qué? Es decir, ahora, ¿cómo expreso la función? ¿No es cierto? Porque dijimos que íbamos a expresar la función en términos de sumatoria, ¿no es así? Bueno, para expresar en términos de sumatoria, no sé por qué no me escribe, ¿qué tiene pasa? En términos de sumatoria, f de x lo vamos a expresar como a sub 0 dividido en 2, más. Y acá entra lo que sería la sumatoria, es decir, la voy a poner entre paréntesis, ya voy a escribir el signo de sumatoria. A sub n, coseno de nx más n va a ser seno de nx. Chicos, ahí por favor que tiene el micrófono abierto, con el seno de nx, ¿no es así? Bien, cerramos paréntesis general, y acá vamos a escribir que esto, por supuesto, es una sumatoria, ¿sí? Como hemos dicho, de hecho es una sumatoria, donde el contador es n, y n va de 1 a infinito, ¿no es cierto? Hacer una serie significa que la serie tiene infinitos términos, ¿no es así? ¿Sí? Y estos términos son lo que le llamamos son funciones armónicas, es decir, funciones que se repiten en intervalos regulares como el seno y el coseno. Son funciones de tipo armónica. Por eso, digamos, acá lo fundamental es, cuando uno resuelve los ejercicios estos de Fourier, es definir primero o determinar esto de acá que me dice cuál es el periodo de ocurrencia de la función, es lo importante de determinar, de definir. A partir de que vos definís los periodos, podés, obviamente, realizar estas tres integrales,
Y luego, una vez que tenemos las integrales, podemos plantear esta ecuación, que es en definitiva la ecuación de Fourier, ¿sí? Profe, Sí, te escucho, dale. A sub 0 no va solo, o sea, sin dividir por 2. Mira, Yo lo tengo escrito así. como que va solo. Bueno, Sí. ahora lo verifico, pero yo lo tengo que es A sub 0 sobre 2. Sí, A sub 0 sobre 2. No tengo así. De todas formas, ya lo verifico y lo corregimos eventualmente. El punto es entonces de que lo que uno trata de hacer es esto, como decíamos, definir el periodo fundamental para poder realizar, para poder determinar los límites de integración, definir obviamente la función. Si no puedo definir la función, obviamente menos voy a calcular, digamos, todo esto. Se calculan las tres coeficientes y a partir de ahí podemos armar la función. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Y esto hay que tenerlo en cuenta porque inclusive lo hemos visto mucho en los ejercicios de los parciales, de los exámenes finales, que no se toman ese segundo para verificar si estas funciones cumplen ciertas características que me pueden facilitar la resolución enormemente. ¿Y cuáles son las características? Primero, si la función es par, lo cual esto se cumple si la imagen de menos x es igual a la imagen de x, ¿no es así? Es decir, si es una función que es simétrica respecto al eje de las y. En ese caso yo digo que es par. ¿Y cuál es la ventaja que tiene para mi resolución saber que la función es par? Bueno, la ventaja, si sé que la resolución es par, pues es que en este caso el coeficiente b sub n de entrada es igual a 0. ¿Por qué lo podemos definir? Bueno, eso es algo que lo han visto en el teórico, no viene el caso que nosotros lo coloquemos acá lo expliquemos acá. Si hace falta, por supuesto, se lo va a explicar por una cuestión, ¿no es cierto?, de razonabilidad, pero básicamente la ventaja que me brinda tener este conocimiento es que b sub n es igual a 0. O sea, no hace falta calcularlo. Y está bien si, bueno, un parcial en un examen, vos decís, che, mira, como la función es par, el coeficiente b sub n es 0. Está bien, o sea, porque estás aplicando el concepto de que si la función es par, justamente se cumple esa propiedad. Si la función es, por el contrario, vamos a poner impar, vamos a poner con mayúscula, es impar, ¿no es cierto? Lo destaco a la P para que veamos que es una función impar. En este caso no se cumple la simetría respecto al eje Y, por eso decimos que en este caso va a ser impar cuando f de menos x, ¿sí? O sea, la imagen de menos x, acá, f de menos x, va a ser igual a menos la imagen el valor de x, ¿sí? A menos la imagen del valor de x, ¿sí? Si la función cumple la condición de que es impar, o sea, una función impar, entonces yo puedo puedo tomar en consideración que los coeficientes que tienen al coseno en su definición más el coeficiente a sub 0, ¿por qué a sub 0? Porque a sub 0 es el promedio o el valor promedio de la función. Si la función es impar, es simétrica respecto, digamos, al eje X y al eje Y, digamos, respecto al origen, el promedio es 0, es nulo, digamos, es igual en ambos sentidos, es simétrica en ambos sentidos, entonces es nulo. Entonces yo puedo asegurar de que A sub 0 es igual a 0 y también puedo asegurar que A sub n es igual a 0. A ver, si yo te tiro una función impar, eventualmente, y vos me escribís, mira, como la función es impar, A sub 0 es nulo y A sub n es nulo, y solo calculás el coeficiente B sub n, solamente calculás B sub n, está bien, es correcto. Es correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo una función va a ser par o impar? Veamos, o sea, hagamos un pequeño gráfico para que nos termine de quedar claro. A ver, vamos a hacer con negro para que se vea. Una función, digamos, por ejemplo, de este Es que tipo. el cubo, eso puede ser impar. Claro, sí, primero voy a dibujar una par. Mira, esta típica función es una par. Mira, a ver, no sé por qué no me está dando. Ahí está. Vamos a ponerla en verde. Mira, esta función es una función par. ¿Sí? Esta función es par.
¿Por qué? Porque se verifica lo que habíamos dicho. Mira, f de menos 1, la imagen de menos 1, suponete que este sea menos 1, el menos x, ese que pongo ahí, su imagen, ¿a quién va a ser igual? A la imagen de su opuesto, que es 1. ¿Ve? Este, si estuviese bien dibujado, es de 1. Esta es una función par. Entonces, si pone una función par, me pone, che, no calculo b sub n porque es 0, está bien, es correcto que lo escriba, pero escribilo. Mire, no calculo, o sea, no es que no calcule, b sub n es 0 porque la función es par. Y listo, no hagas más nada. Digo, porque nos ha pasado de chicos que se han puesto a desarrollar todos los coeficientes para llegar a que les dé 0. O sea, han perdido un montón de tiempo. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Sí, profe. Claro, Bien. lo importante es entender por qué nos da 0 Claro, y, bueno, tener exactamente. esa maña, digamos. Sí, o sea, darse cuenta si la función es par o impar cuando vos la veas dibujada, ese es el punto. Una función impar, fíjate, acabamos de dibujar, como decía el compañero, por ejemplo, esto es una función impar, mira, x igual x cubo, esto es una función impar. Porque se debe cumplir que lo que dice acá, mira, la imagen de menos x, ponele que este sea menos 1, ¿cierto? Su imagen, ¿sí? Tiene que ser igual a menos la imagen de x. ¿Por qué? Porque la imagen de 1 es esta. Pero su imagen, fíjate, ¿qué signo tiene? Signo cambiado, es 1, no es menos 1. Pero ¿qué pasa? Si vos le antepones el signo menos, ahí recién se igualarían las imágenes. Entonces yo puedo decir de que la imagen de f de menos x es menos la imagen de f de x. Esa es una típica función impar. Es una típica función impar. Luego, si es impar y vos me pones a sub 0 y a sub n 0, está bien. ¿Qué otra función tenés impar? Por ejemplo, en un periodo determinado, la función seno y coseno. Fíjate, mira, esta es la función seno, mira. Esta es la onda, podemos decir así. ¿Sí? Bueno, la onda es una función impar. Sea seno o sea coseno. Sabemos que la diferencia entre la función seno y coseno es que una está desplazada. Esta va a ser la coseno porque coseno es 0, 1, y la función seno va a ser la misma onda, pero desplazada. O sea, seno de 0 es 0. Entonces esta va a ser la función seno. Irá desplazada, nada más, ¿no es cierto? Pero bueno, las funciones senos y cosenos son, por ejemplo, impares. Entonces, si bueno una función me pone, mira, no voy a calcular a sub 0 y a sub n porque son nulos, porque la función es impar, listo, también es aceptado, es absolutamente aceptado. No hace falta, como vimos no en uno, sino en 2 o 3 exámenes finales, se han puesto a calcular a sub n con que era un despiole, para que llena, que es 0, y che, ¿por qué no han puesto que era 0 si era impar? Ah, que no me di cuenta. No, no, que no te digo, no lo pensaste, si te fuiste. Yo entiendo que a veces cuando están nerviosos en un parcial, en un examen, es como que se van, digamos, se van desesperados a aplicar la fórmula, cuando se pueden tomar un segundo y por lo menos verificar si cumple alguna de estas dos condiciones y decir, mira, algo me va a exceptuar de escribir, o de deducir, de desarrollar. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, este sería el caso, entonces, como hemos dicho, de que teniendo estas pequeñas precauciones, uno puede, bueno, a veces, no siempre, obviamente, depende del tipo de función, puede, bueno, nada, no tener que resolver todos los coeficientes. ¿Sí? ¿Qué otra cosita para tener en cuenta, para que si lo tengan como machete? Recuerden como machete que el coseno, por las dudas, cuando les toque resolver de n por pi, no sé por qué no me escribe, recuerden que el coseno de n por pi, a ver, el coseno de pi es 1, o menos, y el coseno el coseno de 0 es 1, el coseno de pi es menos 1. Entonces, en general, como n es un contador de 0, 1, 2, 3, en general, uno puede decir, che, mira, esto va a ser menos 1, ¿no es cierto? Elevado al exponente n. ¿Por qué? Porque depende de cuánto sea n, es lo que va a ser, o pi o menos pi, o 0. A ver, si n vale 0, 0 por pi es 0, es 1. ¿Sí? Lógicamente, cualquier número elevado a 0 es 1. Si es 1, n, bueno, coseno de pi menos 1, vale. Si es 2, 2 veces pi es como tener 0 grados, ese es 1, entonces es par. Y así sucesivamente, es una forma muy simple de acordarse de que, bueno, de acuerdo a cuál es el valor de n. Si es par, es positivo, es 1. Si es impar, el coseno de n pi te va a dar menos 1. Listo. Y otra cosita por ahí para tenerla así como macheteada es que el seno... Profe, disculpe que lo interrumpa. Están pidiendo a mi compañero que se puede grabar la clase. Sí, ahí para. E igual a 0. ¿Por qué?
Porque el pi, o 0 o 180 grados, según cómo caiga, o la vuelta completa, que es 2pi, o etcétera, etcétera, siempre el seno, que corresponde a 0 grados o a pi, es 0, es nulo. No importa el valor de él, siempre te va a dar 0. ¿Estamos? Esas son cositas como, yo digo, para machetearle, una forma de decir que son cositas para tener en cuenta a la hora de resolver, que por ahí, digamos, alguna cosita, algo nos puede, no sé, simplificar o facilitar el procedimiento de cálculo, ¿sí? Profe, Bueno, disculpe, sí. tengo una duda. Yo quería preguntarle si en series de Fourier siempre se trabaja con funciones periódicas. Sí, es una de las condiciones para trabajar, porque cuando vos integrás, vos tenés que integrar en el periodo en que esa función se repite. Por eso la función debe ser periódica, porque es la que te da el límite superior y el límite inferior, que es donde vos haces la integración. Por eso tienen que ser funciones repetitivas o periódicas, ¿sí? Sí, Fourier se aplica para series periódicas, sí, así es. Fíjense, miren, vamos a ver si hacemos un ejercicio. Como les digo, miren, más allá de la parte resolutiva, que es larga, tediosa, lo importante es que uno justamente visualice esto, son pares, son impares, y visualizar también el tema de el periodo en el cual se produce esa alternancia, esa repetición, no alternancia, y por ende poder plantear las ecuaciones en función de ese periodo. Seguramente vamos a plantear esto y después vamos a hacer otra reunión y vamos a entrar para ver la parte resolutiva para que no nos corten el medio. La función, como la planteo acá, la función, o en el ejercicio, me dice que va a ser de menos pi a 0, la función vale 0, lo voy a escribir, lo voy a dibujar en otro color para que se destaque. Acá la función es esta. Y luego la función entre pi entre 0 y pi, ¿sí? Entre 0 y pi, acá tengo pi. Ustedes disculpen si por ahí no se ve muy proporcional, yo no tengo cuadraditos, por ahí no lo puedo hacer tan proporcional. Ustedes que tienen cuadernos con cuadraditos, cuadriculados, pueden hacer esto más proporcional, ¿no? La función toma este valor, ¿sí? Y luego esto se va a seguir repitiendo, ¿no es cierto? Hasta el infinito. La función es este que se sigue repitiendo, es decir, a ver, a partir de pi lo dibujo en otro color para que no nos confundamos, y bueno, tendrá una parte nula y después otra parte así, y así sucesivamente. Se sigue repitiendo hasta el infinito. ¿Está claro, chicos? ¿Se entendió cuál es el planteo? Sí, profe. Entendido, profe. El punto es acá, a ver, tratemos de identificar cuál es el periodo en el que vamos a trabajar. De menos pi a pi. Claro, el periodo está planteado entre, vamos a hacerlo con otro color, el periodo está planteado entre menos pi y pi. ¿Pero qué aprecian ustedes de la función entre menos pi y pi? ¿Es la misma? ¿Cambia? ¿Qué aprecian ustedes? Es una Constante. función constante y después lineal. Claro, Negativa. es decir, que si bien la función, digamos, está definida entre menos pi y pi, la función está definida a partir de dos formas diferentes. Una que se va a dar entre menos pi y 0, y la otra forma de la función se va a dar entre 0 y pi. Entonces, ¿cómo voy a describir yo la función? Mira, mi función va a valer 0 entre, o cuando se desarrolle entre, ¿no es cierto?, menos pi y 0. ¿Sí? Y 0. Bien. ¿Y la función? ¿Cuánto valdrá la función entre 0 y pi? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto vale la función entre 0 y pi? X menos 1. Claro, menos x directamente, porque si vos te fijas, la pendiente es 1, es 45 grados porque va de pi de pi a pi. O sea, esta pendiente, no sé si la pueden visualizar, una pendiente a 45 grados. ¿Por qué? Y bueno, porque si ustedes ven claramente, va del valor de pi al valor de pi. ¿Y qué pendiente? Es pendiente descendente, o sea que es negativa. Entonces, en general, uno puede escribir que la función es, a ver, la deduzcamos. Ordenada al origen de la función. ¿Cuál va a ser la ordenada al origen, chicos, de la recta esa? Pi. Y dijimos que la pendiente es menos 1. Negativo. Bien, entonces, Menos x. va a ser menos x más pi. Esa es la función. ¿Me siguen? ¿Se dan cuenta? Ahí lo que hice fue acabar de identificar qué forma toma la función y para el periodo, ¿no es cierto?, que estamos estudiando, ¿no es cierto? ¿Se entendió por qué es menos x más pi?
insisto, es una ecuación de una recta cualquiera. Tengo pendiente menos 1. Lo vamos a hacer en otro color. Pendiente menos 1. Bueno, es menos 1. ¿Por qué? Tiene 45 grados y es negativa porque es descendente la pendiente. Más, ustedes saben que en una recta hay que colocar la ordenada del origen, que es el término independiente. La ordenada del origen dijimos que es el valor de pi. Entonces, de esa forma, fíjense ustedes que acá si quieren le podemos escribir para que quede perfectamente determinado. La función f de x está definida de dos maneras distintas en ese periodo de repetición que tiene, ¿sí? ¿De qué forma la definimos? Bueno, es una función constante igual a 0 entre menos pi y 0, y luego la función f pasa a ser una función lineal, como una recta lineal de pendiente negativa igual a menos 1 entre 0 y pi. Puesto que el periodo, como les dije, el periodo de alternancia de la función está definida entre menos pi y pi. Fíjense que, si bien el periodo lo he logrado definir, nuestra función tiene dos formas, tiene dos maneras de definirse, de acuerdo a, digamos, el intervalo de ese periodo que estemos tratando. Es por ello que cuando nosotros definamos estas integrales que me permiten calcular el a sub 0, el a sub n, el b sub n, bueno, tenemos que calcular teniendo en cuenta esta característica, esta particularidad de que la función está dividida en dos partes. Algo que no hice y que algunos me pueden recriminar es, pero ¿te fijaste si era par o impar? Bueno, la verdad es que no, fíjese uno los errores que comete, ya tanto que les dije que no lo cometen ustedes, pero bueno, uno salta a la vista que esta función no es par ni es impar, es decir, que no puedo concluir, no puedo tener en cuenta alguna de estas dos, digamos, llamémosle, no sé, ventaja o alguna de estas dos propiedades que me permiten calcular, claro, que me permitirían realizar un cálculo menor, ¿no es cierto? Puesto que no son ni par ni impar, no se puede decir que sean par o impar, entonces simplemente deberé calcular todos los coeficientes a sub 0, a sub n y b sub n, digamos, por la manera tradicional. Profe, Pero sí, te escucho. si ¿sí? pi sería, o sea, si no tendría ordenada el origen pi, sí sería impar, ¿no es cierto? Ya la función lineal. Ahí sería impar, simétrico el origen. Sí, habría que ver, porque el tramo este de x igual a c, que es igual a 0, este tramo de acá ya te está diciendo de que no lo es, ¿sí? De golpe, no sé, te lo voy a dibujar en morado, qué sé, no sé, se me ocurre que en este caso, si la función fuera así, fuera 0 y 0, bueno, podría ser par, por ejemplo. En ese caso, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, habría que... Pero digamos, como está definida, no cumple ninguna condición de par o impar, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo, inclusive antes de pasar a la resolución, esto después yo lo voy, como tengo que hacer otra forma, pues ya se va a acabar, lo voy a borrar, pero es simplemente para mostrar la diferencia. Mira, supongo que yo tengo esta función definida así. A ver. Vamos a tratar de dibujarla lo mejor posible. Supongamos que esta es la función. Bueno, esto se repite hasta el infinito, ¿no es cierto? Es decir, esto es repetitivo, ¿no? Es repetitivo, ¿sí? ¿Qué me pueden decir? Primero, supongamos que el periodo de la función, a ver, lo escribamos acá, ¿no es cierto? No lo vamos a resolver, pero es para ver. Bueno, supongamos, acá me dice que el periodo es periodo de repetición, esto se genera entre menos 2 y 2. Este es el periodo. La función se repite. Bueno, periodo completo, ¿cuál va a ser, chicos? El periodo completo. 4. 4. Perfecto. ¿Por qué? Porque va entre 2 y menos 2. Es decir, el periodo completo, el periodo de ocurrencia es de 4 unidades. ¿Sí? ¿Me siguen, no es cierto? Es decir, yo creo que, bueno, esto se ve claramente. Es 2 unidades de acá más 2 unidades de acá me da un periodo de 4 unidades. ¿La función será par, como está definida? No, es impar. No. La función es impar. Y si la función es impar, esto me lleva a decir de que automáticamente yo puedo definir, determinar que automáticamente, como dijimos, a sub 0
es 0, es decir, no lo voy a calcular directamente, no lo voy a calcular, y que a sub n es 0. Es decir, no los tengo, si no es que los tenga que calcular, ya queda, sé de antemano cuál es el resultado, y por ende no tiene sentido realizar todo el procedimiento de cálculo. ¿Por qué es impar? Veamos, f de menos 2, ¿ve? F de menos x, acá se lo destacó, f de menos x tiene que ser igual a menos f de x. Miren, fíjese, f de menos 2 me da 2. Tiene que ser igual a f de x, que es igual a 2, con el signo cambiado. Está bien, porque si a 2 le cambio el signo, me da el menos 2 de acá. O sea que es una función realmente impar. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que es una función impar y automáticamente estos dos coeficientes son nulos, entonces deberé yo calcular, deberé proceder al cálculo, ¿sí? Deberé calcular el coeficiente, solo el coeficiente b sub n. Entonces, si yo eso lo puedo ver, lo puedo visualizar, porque es lo que nosotros le presentamos, siempre decimos, este es el gráfico de la función, para que ustedes deduzcan el periodo y para que deduzcan el tipo de función que es, obviamente. Bueno, si ustedes se dan cuenta de esto, van a calcular un solo coeficiente, no se van a poner a calcular los tres coeficientes, cosa que es larga, es laboriosa, porque ya saben, lo mismo verificando esto que hemos dicho, primero, ya dependerá el caso, ¿no es cierto?, que nosotros hayamos dado, ¿sí? Bueno, están entrando los chicos, así que ya vamos yendo a la pantalla, para no perder tiempo, hasta que terminen de entrar los chicos y ya vamos a dejar todo listo para continuar, ¿sí? Bien, entonces simplemente, bueno, nada, voy a hacer el pequeño dibujo de la función para que lo tengamos en claro, ¿sí? Hasta que terminen entre todos los chicos, y los coeficientes los vamos a comenzar a calcular directamente, ¿sí? Entonces hemos dicho que teníamos entre menos pi y 0 la función, y luego va entre pi. Esta es básicamente la función, ¿sí? Tal como la hemos definido. Este es entre menos pi y 0, y esto entre 0 y pi tiene esta forma, así que esta era la función que estamos tratando. Esto dijimos se repite indefinidamente. Entonces, vamos a calcular primero el coeficiente a sub 0. Bien, a sub 0 entonces dijimos que era 1 dividido en el valor de pi, 1 dividido en pi, y esto va a ser 1 dividido, perdón, 1 dividido en el valor de pi, y esto va a ser todo por, ya voy a dibujar la integral de f de x por diferencial de x, ¿sí? Diferencial de x. Ahora, nosotros dijimos de que el periodo era entre menos pi y pi. ¿Estamos de acuerdo? Entre menos pi y pi. Vale. Ahora, vamos a la parte resolutiva. ¿Cómo hago para resolver esto? ¿Cómo planteo esa resolución, chicos? A ver. Es decir, Podemos Vamos a descomponer dividir en ahí, dos. sí, claro, de menos claro. pi a 0 y de 0 a pi. Exactamente. Entonces, el 1 sobre pi, ese no hay drama, ese es una constante que queda allá afuera. Ese no le damos piola, ¿sí? Entonces, no le damos piola, una forma de decir, ¿no es cierto? Es una constante que la dejamos afuera, ¿sí? 1 sobre pi, por, listo. Y ahora viene lo que dicen los chicos. A esto lo vamos a dividir en dos, es decir, vamos a hacer entre menos pi y 0, ¿no es cierto? Por un lado, donde la función, fíjese que va a ser la función f de x, dijimos que ¿cuánto vale en ese periodo? 0 es una constante, ¿no es cierto? Por diferencial de x, más, ¿por qué más? Y bueno, porque son dos tramos de la función. La integral, ya voy a dibujar la integral entre 0 y pi de la función que ahora dijimos que vale menos x más pi. Claro, más pi, sí señor, acá vamos a poner entre paréntesis, por diferencial de x, ¿no es cierto? Por diferencial de x. Perdón, por diferencial de x. Bien, perfecto. Ahí está. Entre, dijimos, 0 y pi. Bien. Ahora bien, chicos, fíjese, la primera, bueno, por supuesto que el 1 sobre pi multiplica todo, así que correspondería, para ser correcto, que esto tenga, ¿no es cierto?, ahí tenga ahí un corchete, digamos, para decir, mira, el 1 sobre pi toma todo, ¿no es así? Vale. Ahora bien, fíjate, la primera de las integrales
0 por diferencial de x 0. O sea, todo se anula, porque es 0. ¿Por qué? Porque la función vale 0. Mira la función en rojo. La función en rojo vale 0. ¿Sí? Es 0 la función. F de x es 0 la primera parte, dijimos. ¿Se acuerdan? Eso ya lo hemos deducido, ya lo hemos escrito. Entonces, básicamente lo que voy a tener que resolver propiamente dicho, sí, la segunda integral. ¿Alguien quería preguntar, chicos? No, profe. Lo que vamos a tener que sí resolver, propiamente dicho, es la segunda integral. Es decir, vamos a tener que resolver, a los fines de poder calcular, la integral entre 0 y pi de menos x más pi. Ahora bien, sabemos que esto es una suma de dos funciones, por lo tanto, se puede establecer que esto va a ser igual, obviamente, a 1 sobre pi, como siempre, 1 sobre pi, porque esto es lo que viene ya de antes, como decir, por, como en una suma de funciones, primero integrar la función menos x, por diferencial de x, ya dibujo la integral, y luego integraremos la función de pi, que como es una constante, la voy a sacar afuera directamente, porque igual, si es una constante, y eso a mí me permite las propiedades de las integrales sacarlas afuera. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Simplemente ya estoy aplicando integración, nada más. ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, profe. Vamos entonces. Bien. Fíjate, como es menos pi, ahora hay que aplicar la propiedad de la integral. El menos lo dejamos afuera, así como pone menos 1 sobre pi, simplemente para que ya, ¿no es cierto?, el menos no me moleste, ¿no es cierto? Estoy distribuyendo el 1 sobre pi, obviamente. Y la integral de x, ¿qué va a ser? X cuadrado sobre 2, ¿se acuerdan? Claro, sobre 2. ¿Por qué? Porque no lo tengo al 2, tengo que ponerlo sobre 2, entre 0 y pi. Más, tengo 1 sobre pi por pi, puesto que los pi multiplica y divide, ¿qué van a pasar? Se van a cancelar, porque uno multiplica y otro divide. O sea, lo simplifico, porque estoy distribuyendo ¿no? Ya la constante estoy distribuyendo. Bueno, la integral de 1, si no dice nada, asumo que 1, la integral de 1 es x. ¿Entre quién? Entre 0 y pi. Vale. Seguimos. ¿Qué me queda acá? Menos 1 sobre 2 veces pi. Y bueno, obviamente que tengo que reemplazar este x cuadrado, va a ir reemplazado por 0 y por pi. Cuando lo reemplace por 0... Disculpe, Sí, dale. cuando cancelamos los dos pi, ¿nos queda menos 1? ¿O no? Pero En el segundo término. en el segundo ya lo vi, ya lo vi. pi, pero el menos es del x, nada más el menos. Este es Sí, más. ya lo vi. Acá. Entonces, bueno, acá me va a quedar en definitiva pi al cuadrado. ¿Por qué pi al cuadrado? Y bueno, porque 0 al cuadrado es 0, no tiene ni sentido que lo pongamos, esto es pi al cuadrado. ¿Sí? Estoy aplicando la regla de Barrow. Si quieren lo escribimos para que lo veamos. ¿Sí? Y bueno, y en definitiva acá ¿qué me queda? Más x evaluado entre pi y 0. Bueno, será pi menos 0, regla de Barrow. Bueno, fíjense qué me va a quedar acá. Hay un pi cuadrado y hay un pi abajo, se simplifica 1. Me va a quedar menos, me sobra un pi arriba, pi sobre 2, más el pi que tengo de este lado. Si a 1 le quito la mitad, ¿qué me queda? La mitad, un medio de pi. ¿Y quién es ese un medio de pi? ¿Quién vale un medio de pi? Miren, acá lo tenemos. En un medio de pi vale, para que no nos olvidemos, a sub c. Entonces lo vamos a escribir acá en color para que no nos olvidemos. Mira, ya deduje que la sub 0 me dio, lo pude calcular, me dio un medio de pi. Bueno, esto es lo que me dio, esto es lo que calculé. ¿Se entendió, chicos, la integral? ¿Se comprendió? Sí. Profe, una consulta. Dale, sí, dale. La fórmula no es 1 sobre 2 pi por la función, por la integral de la función, Yo lo tengo para como... calcular a 0. Déjame que la verifique, yo tengo como que es 1 sobre pi. Así la tengo yo a la ecuación, ¿sí? Ya lo vamos a verificar de todas formas, si hace falta, le damos el coeficiente en función Sí. ¿cierto? Que es en definitiva lo que nos puede sacar la luz. El próximo coeficiente es la sub c. Yo quiero ir, digo, va a quedar un poquito raro, pero como son laboriosos, quiero ir para que vean cómo en definitiva tenemos resolviendo integrales que no son complejas, pero bueno, eso quería ir. Bueno, como siempre, es 1 sobre pi, ¿no es cierto? Eso es porque el 1 sobre pi, eso es parte de la fórmula, 1 sobre pi. Por, ahora sí, vamos a escribir por, y bueno, ya abriremos el corchete, como hemos dicho, va a ser, en el caso de a sub 0, va a ser f de x
por coseno de... tenés razón, yo le puse a sub 0, disculpame. Ahí está, sí señor, menos mal que te diste cuenta. Por coseno de nx por diferencial de x. ¿No es así? Bien. Fíjense que acá todo esto es integral, bueno, no me sale en rojo, entre menos pi y pi, que es el periodo de integración, el periodo de repetición de la función. Con el mismo criterio que ustedes tuvieron con mucho tino de decir, che, pero la función tiene dos partes y tuve que dividir la integral en dos, vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque de hecho la integral está dividida en dos. Por razones rápidas no voy a escribir 1 sobre pi, después lo agregamos al final, ¿sí? Entonces vamos a tener la integral entre el primer tramo, ustedes me habían dicho que era entre menos pi y 0. Bárbaro, menos pi y 0. ¿De quién? De f de x, pero guarda, f de x en ese tramo hemos dicho que es una constante, vale 0. Por coseno de i n por x por diferencial de x. Vale. Más. Dejo espacio para dibujar la otra integral que va entre 0 y pi. Ahora la función resulta que va a valer menos x más pi por coseno de, por supuesto, n por x diferencial de x. De modo tal que así me quedan, en definitiva, planteadas las dos integrales que representan los dos tramos de la función y que deberé resolver. ¿Esto por qué insisto? Bueno, porque la función, como está definida, tiene dos tramos distintos. Si quieren le podemos cambiar tramo 1 y tramo 2. ¿Sí? Profe, Así, la integral es entre 0 y pi positivo. La segunda. está bien, disculpame, yo acá, a ver, está, a ver, bueno, vamos a ver si, ahí está, ahí me borró. Entonces vamos a poner acá entre 0, como dice el compañero, es el otro tramo, y pi positivo es el segundo tramo. Yo ahí me voy a confundir. Bien, entonces fíjate, con el mismo criterio que dijimos recién, bueno, pero esta función acá es 0 por coseno, 0 por cualquier número es 0, la integral de 0 es 0, o sea que esto directamente no leemos piola, no leemos el apunte. Entonces, ¿qué vamos a resolver, chicos? La integral esta, que esta sí es una integral que tiene un valor determinado, un valor que uno lo puede calcular, lo debe calcular, entonces no, es a donde nos vamos a buscar, ¿sí? Bien, entonces, sigamos acá al costado porque se va a hacer largo. Bien, fíjense, el tema es que son laboriosos, esos son estos ejercicios laboriosos. Bueno, la integral, miren, acá me conviene, fíjense, hacer qué cosa, propiedad distributiva. Entonces vamos a tener resumiendo dos integrales, la integral entre 0 y pi de menos x por coseno de nx menos x por coseno de nx, diferencial de x obviamente, más la integral, como pi es una constante, directamente lo voy a escribir afuera, porque como es una constante, no tiene, sabemos que la constante se la puede sacar fuera de la integral, y uno ya la ve como más simple, la integral simplemente es eso, no, creo que eso es simple, ¿no es cierto? No tiene mucha explicación, entre 0 y pi, bárbaro. Esta integral, fíjese que esta integral es muy simple, la segunda, porque la segunda integral es la integral de un coseno, no tiene mucho más. De hecho, la que nos va a llevar un poquito más de tiempo, ¿cuál es? Es esta integral, ¿por qué? Porque es el producto de dos funciones y hay que aplicar ¿qué regla? ¿Se acuerdan qué regla aplicamos? Por partes. Claro. Profe, disculpe. Sí, dale. Fíjese que me parece que tenía que dividir por pi y se cancela el pi ese del segundo. Sí, por eso, ya lo vamos a incorporar, yo no lo incorporo en forma de... Disculpe, pensé que se había olvidado. No, sino que es para que no hacerla tan larga, después le agrego el pi y se van a terminar simplificando. ¿Ah? Entonces, la integral por parte, vean, a u lo voy a elegir como x, ¿para qué? Y obviamente para que el diferencial de u al derivar se me haga 1. O sea, me conviene, ¿no es cierto? U va a ser x en ese producto de funciones, ¿no es cierto? Para que el diferencial de u sea igual a 1. Vale. Si lo elegí a u como x, no me queda otra ahora que decir que el diferencial de b, ¿se acuerdan? Integración por parte, tiene que ser el coseno de nx. No me va a quedar otra alternativa. Pero entonces, ¿quién fue b para que su derivada me dé coseno?
¿Qué cosa derivada Seno. me da un coseno? Sí, El señor, el seno. El seno de nx. Pero la pregunta es, si yo derivo seno de nx, va a ser coseno de nx por n. ¿El n está en la función original? ¿El n está en la función original? No, en la original no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 1 sobre n, ¿para qué? Para que ahí sí tome la forma de que si derivas 1 sobre n por coseno de nx, ¿qué te va a dar? Coseno de nx, porque ese n que te daría al derivar como producto se cancelaría con el 1 sobre n. Es como cuando teníamos un medio de seno de 2x, de 2 alfa. Bueno, le poníamos el seno de 2 alfa, pero le poníamos un medio para que se cancele con el 2, ¿se acuerdan? Es básicamente lo mismo, ¿no? Nada más que acá en vez de trabajar con un número, trabajamos con n. En conclusión, la primera de las dos integrales, saco el signo menos afuera para que no me complique la vida, vamos a poner menos. La integración por parte me dice que va a ser u por b. Bien, ¿quién es u? X. Por b. ¿Quién es b? Habíamos dicho que b es 1 sobre n por seno de nx. Bien. Así dice integración por parte. U por b. Menos dice integración por parte. Ahora sí, la integral de ¿quién? De b, el 1 sobre n por ser constante, lo saco afuera, lo quito, lo saco afuera porque es una constante, el 1 sobre n, ¿sí? Para que no me complique la integral, por la integral de seno de nx, y por diferencial de u. Pero como yo fui pícaro al elegir quién era u y quién era b, el diferencial de u vale 1, lo voy a escribir para que todos lo veamos, o sea que queda una papa para resolver porque ya queda una integral simple de resolver. Estamos resolviendo, chicos, acá, insisto, la integral por partes que resuelve la primera de estas dos integrales que te voy a subrayar acá en amarillo. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Profe. Sí, profe. ¿Sí? Profe, Sí, dale. no entendí lo que hizo lo que está haciendo ahora, digamos. Eso está Mira, integrando fíjate, ¿cuál de las volvemos dos? acá, mira, volvamos a la línea anterior. Cuando vos planteas tu coeficiente a sub n, cuando lo planteo, resulta que la primera parte de la función por ser 0 se anuló, está en verde, ¿lo ves? ¿En verde? Acá se Perfecto. anuló, era 0 por Sí. coseno. Pero acá me queda el producto de la función acá la definí, f de x, la definí como que era menos x más pi, así la deduje, ¿sí? Porque es una recta que tiene como ordenada al origen pi, y tiene pendiente negativa menos 1. Entonces, como el producto de f de x por coseno, ¿qué va a pasar? Claro, tengo que aplicar la propiedad distributiva que está en anaranjado, fíjate, menos x por coseno, pi por coseno. Cuando planteo la propiedad distributiva, fíjate, te aparece x por coseno, pero este es un producto de dos funciones que tenés que integrar. ¿Y cómo debo integrar un producto de dos funciones? Aplicando el método de integración por parte, que es el que desarrollé acá. El método de integración por parte me dice, una de esas dos funciones, llámale u, y vas a calcular su derivada. Bueno, me conviene a priori ponerle que es x para que la derivada sea 1, se redujo. La otra de las funciones es lo que le llamamos diferencial de b en el método de integración por parte. Este u es diferencial. Bueno, si diferencial de b es coseno de u, entonces el b debió haber sido 1 sobre n seno de x. ¿Por qué? Porque al derivar me dio esto. ¿Está? Entonces el método de integración por parte me dice, cuando vos seleccionaste estas funciones, ahora vas a hacer u por b menos la integral de b por diferencial de u. ¿A qué condición? A que este se haya reducido, y se redujo, porque ahora ya no me queda un producto de dos funciones, porque me queda seno de x por 1, yo el 1 lo puse para que lo visualice, el 1 este no tiene gollete, lo puse para que lo visualice, pero no me hace nada en la integral. Pero fíjate que de pasar de una integral de un producto de dos funciones por método de integración por parte, pasa a integrar una única función. No sé si se entiende. Perfecto, profe, sí, ahora entendí. ¿Se comprendió, chicos, ahí? Bien. Sí, profe, sí. Tengo el menos, que el menos era el menos, ¿no? Era el menos que está... bueno, tenemos que seguir con la segunda integral, perdón, esta que está en verde. Bueno, esta es muy fácil. La integral del coseno, ¿a qué va a ser igual, chicos? Seno. Claro, y con el mismo criterio que dijimos acá, es 1 sobre n por seno. ¿Por qué? Porque si no pongo el 1 sobre n, al derivar el seno de nx, me aparecería un n que no lo tengo que tener en cuenta. Seno de nx
todo deberá ser evaluado, puesto que así es una integral definida entre quiénes, entre 0 y pi. Bien, esta es la integral verde, es la segunda. Estamos atacando, ¿cierto? Bueno. Sí, profe. Este menos ya lo voy a distribuir, este menos de acá, ¿para qué? Para que no lo tenga dando vuelta, que es ese menos que le estoy subrayando ahí. Y vamos a ir un poquito ya resolviendo. Fíjese, acá me va a quedar directamente x por n, me va a quedar acá, o sea, lo voy a poner acá abajo para seguir acá, para tener espacio. Me va a quedar, como es 1 sobre n directamente, entonces me va a quedar x por el seno de nx dividido en n, ¿no es cierto? Porque ya acuerdan que era 1 sobre n, ¿sí? Dividido en n. Bien. Menos por más, menos. Barra. Menos por menos, estoy resolviendo el corchete, más. Barra. 1 sobre n, lo dejo acá afuera para que no me estorbe, no me joda, porque es una constante, y vamos a integrar el seno. ¿Pero cuál es la integral del seno, chicos? Menos coseno. Claro, el menos coseno, y sabes que tiene que tener el 1 sobre n, ¿por qué? Y bueno, porque con el mismo criterio, porque es seno de nx. Si yo derivo 1 sobre, perdón, si yo derivo coseno, me va a quedar coseno de nx por n, pero ese n no está, entonces le pongo 1 sobre nx, ¿no es cierto? Por, como dice el compañero, va a ser menos coseno, voy a poner entre paréntesis por menos, simplemente para que no acordemos que hay un menos ahí, ¿eh? Coseno de nx, evaluado, por supuesto, entre 0 y pi, porque son integrales definidas, ¿sí? Evaluado entre 0 y pi. Bien, tengo resuelta la integral, más. Ahora viene la última integral, que es 1 sobre n por, y bueno, seno de pi por n, siempre dijimos que el seno de pi, cuando x sea una pi, ¿cuánto va a ser su seno? 1. 0. Cero. ¿Por qué? Porque el coseno ¿Por pi? de pi, claro, el de pi, que es 0 grados, 180 es 0. ¿Te das cuenta? Este es 0. Y el seno es 0, obviamente, que es 0. O sea que este término se cancela, en realidad. Este término, no es que se da 0 este término, ¿sí? ¿Me siguen? Porque el seno de 180 grados, de 0 grados, es 0. El, 0 es 0. El seno es 0. No hay otro. Pero Entonces, no está por pi ahí, profe. O sea, sería n por pi. Y ahí nos da 1. claro, pero el contor de pi, lo único que va a hacer es que, como vos tenés pi, si pi es 0, te lo dibujo con color. Si pi es 0, el ángulo es 0. Si pi es 1, giro hasta acá. Sigue siendo 180 grados. El seno de 180 grados es 0. Si pi es 2, giro hasta acá, es 0. Si pi es 3, giro hasta acá, es 0. Si n es 3, perdón. Ah, Si claro, sí, disculpe, estaba confundido. ¿Me siguen? El seno de Sí. 0 grados pi es 0. ¿Se entendió, chicos? Bien. O sea que mejor, se me anuló la función, listo, menos de pelota. Sigamos entonces. Ahora sí vamos a poner 1 sobre pi para que nos quede ahí entendido, para que nos quede, porque si no, ya no vamos a olvidar el 1 sobre pi. Es 1 dividido en pi por, perdón, no esto, sino por. Bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a resolver? El primer término, ¿no es cierto? Es decir, puedo poner directamente el primer término, ¿no es cierto? Bueno, podemos ver lo mismo, ponemos paréntesis, después distribuimos, como nos dé. Menos x por seno de nx sobre n, ¿no es cierto? Así queda, ¿sí? El primer término, ese no hay que integrar nada, porque es parte de integración por parte, el método, no hay que integrar nada. Este menos, bueno, lo podemos sacar, ¿no es cierto? Lo podemos sacar, o lo dejamos, es lo mismo. Fíjese, acá me queda 1 sobre n al cuadrado, n por n al cuadrado, y acá me queda menos coseno de n por pi, menos el menos del coseno, n por c. ¿Me siguen lo que estoy ofreciendo ya la integral? Profe, disculpe, no habíamos sacado el menos del x en el paso anterior y usted lo volvió a poner adentro. Sí, bueno, El primer término. era porque por las dudas se hagan lío, yo lo dejé adentro, por las dudas se hagan lío, es lo mismo. Vemos qué nos queda y lo sacamos, ¿sí? Bueno, entonces, en definitiva me queda, ahora podemos distribuir el 1 sobre pi, ya para que nos quede distribuido, ya nos quede, el primer término es menos x por seno de
seno de nx sobre pi por n, ¿no es cierto? Porque, bueno, pi por n, ¿eh? El pi lo estoy distribuyendo, ¿sí? Sobre pi por n. Y veamos qué me queda la integral, ¿sí? Veamos qué me queda la integral, chicos. La integral. Yo dije que cuando sea n por pi, ¿se acuerdan que les dije ahí, pónganlo ahí como una reglita? Coseno de n por pi es básicamente menos 1 a la n. ¿Por qué? Porque como recién les hice el dibujito del seno, con el coseno pasa que obviamente el coseno, si n es 0, el 0 grado, el coseno es 1. Si es 1 y estamos en 180 grados, es menos 1. Si es 2, estamos en 360 grados, su coseno es positivo, 1. Si es 3, es 3pi, el coseno es negativo, menos 1. O sea, si este es par, va a ser positivo. Si es impar, negativo, por eso le ponemos así, en forma general, ¿no es cierto? Habíamos dicho que le ponemos así en forma genérica, general. Eso yo le dije, apúntenlo por ahí, escríbanlo porque es útil para tenerlo en cuenta. Entonces, fundamentalmente, ¿qué me queda? Me queda el primer término, este menos y este menos pueden salir inclusive, ¿sí? Ahora sí veo que o lo conservamos todavía, vamos a ver, vamos a conservar. Entonces, ¿qué va a ser? Menos, hay un menos acá, menos 1 a la n, que dije que era el coseno de npi, que se le dije, apúntenlo, tenganlo por ahí guardadito. Menos por menos se hace más, y el coseno de 0 por pi, por n, 0 por cualquier número es 0. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Entonces, en conclusión, ¿qué va a pasar en conclusión? Fíjese, acá tengo Falta el pi ahí. En el el otro primer término y el segundo término directamente que me quedó como menos 1 a la n más 1. ¿Sí? Acá ahí se no puede está hacer. multiplicado por 1 dividido en pi. Profe, Claro, Otro segundo término. término va por- sí, acá va pi. Acá tenés razón, acá va pi. ¿Sí? Ahí va pi. Con lo cual, bueno, podríamos llegar a un término tal como este, como finalización, digamos, de la resolución, ¿cierto? Estoy viendo si no había algo que señaló, ¿sí? Estoy viendo si no había algo que señaló aquí. Por ahí hay algo que capaz que... bueno. Que usted cuando sacó ¿cómo se llama? El signo de la X, ¿cómo se llama? Lo distribuyó en las dos, y no tendría que distribuirlo en las dos, ¿o sí? No, pero estoy viendo si tengo términos iguales. Me parece que por ahí cuando los resuelvo me quedan términos iguales. Me parecía. Bueno, en algún lado habría que revisarlo. Me parecía que se simplificaba un término, pero bueno, sé que no estoy seguro de eso. ¿El seno no se hace 0 del primer término? No, es que el seno, en el método de integración por parte acá, no se resuelve la integral, ¿sí? La integral no tiene resolución. Lo que estoy pensando acá con el seno de npi porque el seno de npi, si lo hubiésemos dejado, capaz que hubiésemos podido cancelarlo con este otro. Con este seno de npi de acá, si lo dejamos, lo podríamos haber cancelado directamente, porque uno se suma y el otro se resta, ¿sí? Eso es lo que estoy pensando, ¿no? Bueno, podría ser, o sea, en vez de llegar a esta conclusión, podríamos haberlo mantenido y decir, como uno es positivo, el otro es negativo, se pueden haber cancelado los senos para que no aparezcan para que no aparezcan en la resolución final, ¿sí? Profe, Ya lo voy a revisar, pero es probable que sea así. ¿Qué? Sí. no sé si me escuchó, parece que se me cortó el internet. Sí. Fíjese si distribuye 1 dividido en n al cuadrado por pi, ahí se van a empezar a cancelar cuando lo distribuye con más 1. No, sí, pero el tema es que acá me queda un seno, y acá yo tenía un seno que los podría haber simplificado antes de hacer la resolución. O sea, porque digamos, este seno que yo puse en rojo, en realidad es seno de, o sea, yo podría haber puesto así, lo pongo acá abajo, ¿sí? Ese seno yo podría haber escrito por barro, que es seno de
n por pi, ¿no es cierto? Menos seno de 0, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué 0? Porque 0 por n es 0, ¿estamos de acuerdo? Seno de 0 es 0, ¿sí? Hasta acá. Este seno era 1 sobre n, seno de npi, que es positivo. Y acá tengo un seno de npi que es negativo acá, ¿sí? Tengo un seno de npi que es negativo sobre n. Entonces, si lo hubiese conservado, se deberían haber simplificado, ¿no? Se podrían haber simplificado, ¿sí? Es una posibilidad. A ver, dame 2 Si ya lo segundos. simplificamos, profe, abajo, el Sí, segundo sí. término. Sí, no, es que la diferencia es que de haber quedado así, este con este son más y menos, se cancelan y entonces te hubiese quedado esta resolución directamente. ¿Está? Esa hubiese sido la diferencia, ¿sí? ¿Me siguen, chicos? Dame 2 segundos, quiero verificar una cosa. Quiero verificar una cosa. Dame 2 segundos, que ya verificamos una cosa sí, está bien. No, está bien. Bueno, eso podría haber sido una forma de escribirlo. Es más, si acá por lo que veo este tiene una X, inclusive, como esta X en realidad está acá, yo podría haber dicho, mira, saco seno de nx sobre n factor de 1 menos x, podría haber quedado así también. Este x de acá, este x sale porque es u por b, tiene que estar sí o sí, es u por b. Estoy pensando si hay algo que me simplifique la x, pero no, la x no se me simplifica, ¿no? Ustedes revisen también por ahí, si ven algo. Pero bueno, podríamos haber hecho así, y acá sería por, quedaría 1, para acomodar un poquito menos 1 a la n sobre n cuadrado pi. Podría haber quedado así. Podría haber sido algo así, por ejemplo. Esto es una suma porque es una sumatoria, ¿sí? Acá, bueno, podría haber quedado así. Al distribuir también va el pi acá, ¿no? Porque este se distribuye, ¿sí? El pi este pi se distribuye, ¿no? Pero bueno, ya lo voy a revisar. Pensaba que en algún lado se me simplificaban estos términos de los senos, para que no me aparezcan, me queden todos, como les digo, en términos de esta expresión. Pero bueno, ahí ya lo voy a revisar y cualquier cosa se los paso. Pero bueno, ya lo vamos a revisar. De todas formas, esta sería la resolución de A sub n, ¿sí? Y lo que quedaría ver es la resolución de B sub n, ¿sí? Bueno, que es básicamente muy parecido, ¿no es cierto? Es una resolución básicamente también de integración por parte. Y, bueno, para que no nos corte, vamos a salir, vamos a hacer una nueva reunión y ya se las paso para que no se nos corte en el medio, ¿sí? Así que al finalizo y les mando de nuevo el link. Bueno, hasta que vayan entrando los chicos, miren la pantallita y a la pantallita, a la pizarrita y vamos a ir planteando el término B sub n. Si tiene una resolución muy parecida, no hay nada muy diferente, pero bueno, vamos a hacer. Por ahí nos surge el errorcito, por el cual me parece que tendrían que simplificarlo. Bueno, B sub n dijimos que era igual, por definición, a 1 sobre pi por, ya vamos a escribir el corchete, ¿no es cierto? La integral de f de x por seno de nx, habíamos dicho, ¿no es cierto?
Profe, disculpe que lo moleste, pero ¿podría grabar la clase, porfa? A ver, porque... Si alguien la puede grabar, lo autorizo, ¿eh? Porque si no, pues me hace lío para pasar la que tengo un montón de archivos, ¿sí? No, vamos a hacer así en azul, sino lo vamos a hacer negro. Si alguien la puede grabar, no hay drama, yo la autorizo desde acá que la grabe, que me diga quién puede grabarla y lo hacemos, no tengo problema. Sí. Menos pi y 0. Habíamos dicho que la primera parte de la función valía 0, porque es una función constante, por seno de nx por diferencial de x, por diferencial de x. Me va a quedar más la integral de la función que valía menos x más pi por, en este caso, seno de nx. Así como nos quedaba, considerando ya el hecho de que teníamos dos tramos de nuestra función, ¿se acuerdan? Entre menos pi y 0 y entre 0 y pi. Bueno, con el mismo criterio que dijimos recién, mira, esta 0 por cualquier cosa es 0, la integral de 0 es 0, o sea que no hay mucho más que decir, se anula, y con el mismo criterio recién vamos a decir, bueno, aplicaremos la propiedad distributiva. En definitiva, lo que me va a quedar a modo de resolución, o a los fines, ¿no es cierto?, de resolución, lo que me va a quedar es la integral entre 0 y pi, entre 0 y pi de, pongo el menos afuera, x por seno, diferencial de x, para escribir menos, más el pi va afuera, ¿por qué? Porque es una constante, la integral de el seno de nx diferencial de pi. Bien. Similar recién a cuando calculamos la sub n, esta integral es simple, es fácil, porque es integrar un seno, no tiene mucha más cuestión. Lo que nos va a complicar un poquito de nuevo, que acá tengo un producto de dos funciones y tiene que nuevamente ser resuelta por el método de integración por partes. Entonces, si u es igual a x, que es lo conveniente, esto significa que diferencial de u va a ser 1, porque es su derivada. Derivar x me da 1. Entonces, no me queda otra que haber dicho que, haber elegido, si elegí así, que el diferencial de b va a ser igual a el seno de nx, y para saber quién es b, entonces debería preguntarme, che, pero ¿qué cosa tuviste que derivar para que te dé seno de nx? ¿Qué cosa habré derivado? Que es lo mismo que integrar, ¿no es cierto? Que de hecho es integrar. ¿Qué cosas debo derivar para que me dé un seno? Coseno, profe. Un coseno, bien. Pero como es coseno de nx, si yo lo derivo me da menos seno de nx, pero me da sobre n. Como ese por n, como ese por n no tiene que estar, va a ser menos 1 sobre n por coseno de nx. ¿Se dan cuenta por qué el menos, no es cierto? ¿Se dan cuenta por qué el menos? Sí, profe. Bien, esto serían las dos formas en que voy a plantear para resolver la primera de las integrales por el método de integración por partes. De modo tal que todo esto me va a quedar, bueno, volví siguiendo, ¿no es cierto? 1 sobre pi, que es lo que corresponde, ¿no es cierto? Colocar 1 sobre pi de entrada. La primera resolución, hay un signo menos acá, este menos lo vamos a dejar acá afuera, y va a ser entonces u por b. Bien, ¿a quién elegir u? X. Por b, ¿a quién lo elegí a b? Va a ser, este es b, ¿no es cierto? O sea, menos 1 sobre n por coseno. ¿Estamos? De nx. Bien. Acá hay un menos con menos, se va a hacer más. ¿Sí? Lo pongo acá en colorcito para que lo veamos. Hay un menos, que es este menos de acá, que es u por b, y hay un menos acá, que es el menos este que había sacado afuera, es este menos de acá. Bueno, ahora, ese menos, ahora me dice menos, pero como este menos estaba de antes, me va a quedar menos por menos más la integral de
la integral de b, que es 1 sobre n por coseno de nx por diferencial de u, pero el diferencial de u es 1, o sea que me queda simplemente para integrar eso. ¿Sí? Bien. Más pi, ya sabemos que la integral del coseno de nx es 1 sobre n por coseno de nx con el signo cambiado. ¿Por qué con el signo cambiado? Bueno, porque la derivada del coseno es menos seno, pero acá no hay un menos seno, hay un seno. Y esto va a ser entre 0 y pi. ¿Estamos? Acá hay un menos. Bueno, sigamos. Entonces, igual, 1 sobre pi, que es el general, el que afecta todo. El primer término dije, menos por menos me queda más. X, vamos a escribirlo mejor, entonces va a ser x por coseno de nx, arriba, x por coseno de nx sobre n, ¿no es cierto? Sobre n. Sobre n, ese es el primer término de mi método de integración por partes, ¿no? Estoy haciendo el método de integración por partes, es esto de acá, más porque ya le cambié el signo. Recuerden que era menos la integral, pero hay un menos previo acá que hace que me quede más, por eso puse el signo más. Ahora el 1 sobre pi, el 1 sobre n, perdón, lo saco afuera, no tiene sentido para los dentro de integral, y vamos a integrar entre 0 y pi, dije, un coseno. Pero la integral del coseno es obviamente el seno, la integral del coseno, ¿no es cierto? La integral del seno del coseno, perdón, es el seno. Seno de nx sobre n, ¿por qué sobre n? Y bueno, porque de esa forma es para que coincida con que acá hay un coseno de nx, nomás. Recuerden que 1 sobre x ya lo he sacado afuera. Todo sobre 0, integral entre 0 y pi. Bien. Todo esto va a ser más, tengo pi sobre n, por el coseno de n, por el coseno de n por pi, menos el coseno de 0 es 1. ¿Por qué 1? Porque siempre es 1 el coseno de 0. Menos 1. ¿Se entendió eso? A ver, cuando vos estás evaluando el coseno de 0, porque es método de la regla de Barrow, coseno de 0 es 1. ¿Sí? Bueno, como es menos coseno, este menos estaba afuera, entonces corresponde a que el menos vaya ahí. Lo podemos poner ahí al menos. Esto es regla de Barrow, ¿sí? Es Barrow. Es la regla de Barrow en esta última integral. Bueno, veamos qué nos queda. Lo que nos está quedando entonces es, a ver, nos está quedando acá. Bueno, el 1 sobre pi ya lo distribuyo, o sea que el primer término me queda x coseno de n pi, de nx, perdón, sobre n por pi, porque ya lo estoy distribuyendo el pi. Bueno, acá me va a quedar más 1 sobre n y me va a quedar el N seno. cuadrado, profe, ¿no sería? Sí, tenés razón, porque hay 2n acá queda n cuadrado por. Bueno, cuando resuelva la regla de Barrow me va a quedar, en definitiva, seno de n pi menos el seno de 0, ¿no es cierto? Porque estoy aplicando regla de Barrow, si estoy simplemente evaluando el límite superior menos el límite inferior. Este es regla de Barrow, ¿no? Más, acá porque ya había sacado el menos antes, acá me va a quedar pi, como el pi también lo tenés que distribuir, ¿no es cierto? Porque el pi también se distribuye acá hay un pi que multiplica, un pi que divide y se va, me queda esta n abajo, y me queda, acá vamos a dejar escrito coseno de, el coseno de n por pi dijimos que valía, ¿se acuerdan? Que ya habíamos puesto, eso le dije que lo guarden ahí como una reglita memotécnica, no sé si se acuerdan, el coseno de n pi va a ser menos 1, elevado a la n, menos 1. ¿Sí? Acá me queda elevado a la n, menos 1. Bien, esto es sobre n. ¿Por qué? Porque hay un n acá que no lo pierdo, que es este de acá. ¿Sí? Bueno,
En conclusión, el seno de npi, acá tengo coseno de npi y tengo el seno de 0. Bueno, a priori decimos que el seno de 0 vale 0. Le faltó el pi ahí también, en el cuadrado pi. Acá tenés razón. Acá, en el cuadrado. Ahí está. Ahí. Bien, con lo cual, bueno, en ese caso me estaría quedando la resolución del coseno de npi, ¿sí? En este caso, n por pi, si n es un contor, es 1, 2, 3, por lo que hemos dicho la razón, el seno de n por pi se anula, se hace 0. ¿Se acuerdan que recién hicimos el grafiquito, sí? Si vale 0, o sea, si n vale 0, estoy acá, el seno es 0. Si vale 1, estoy acá, el seno es 0. Si vale 2, estoy acá, el seno es 0, y así sucesivamente. Entonces, el seno de npi se anula. En definitiva, ¿qué me queda? Que el b sub n, me queda que el b sub n va a ser igual a, podemos poner x por coseno de nx, x por coseno de nx sobre n por pi, sobre n por pi. Y acá me va a quedar más, arriba me queda menos 1 elevado a la n, menos 1 sobre, bien, menos 1, no sé por qué no escribo. Bueno, me queda menos 1 elevado a la n, menos 1, así como nos había quedado, sobre n. Bueno, y ahí queda expresado el término b sub x. Bueno. Ahí cuando n es par, se nos cancela con el 1. Claro, exactamente, eso te da la pauta. Cuando n es par, se va a hacer positivo el 1 y se va a cancelar con el otro. O sea, que van a ser los términos con n par, esto va a ser 0 para el n par. Está muy bien lo que va a ser. Cuando n sea par, esto va a ser 0. Cuando n sea par, me va a quedar en definitiva, me va a quedar menos 2 sobre n. Claro, que no te guste. Si n es par, impar, porque son cosas así. Bueno, de forma tal que ahora con los términos A0, A sub n y B sub n podríamos ya conformar la sumatoria que en definitiva es lo que nos da la serie que estamos viendo, ¿no? La serie, o sea, se reemplazaría la función por esta serie, ¿sí? Bueno, como ven es largo para mí hacerlo, porque tengo que escribirlo, es más rápido cuando uno lo escribe en la hoja. Por supuesto que lo que les decía, que en este caso ningún término se simplificó, porque no era una función par o impar para que algo se me simplifique. Y bueno, tuve que trabajar lo más que tengo que trabajar, lo más que se puede complicar es trabajar esto, que son las integrales de integración por partes. ¿Por qué? Porque tengo un producto de dos funciones. No tendré una función y otra función y tendré que aplicar el método de integración por partes, lo que por lo general un poco podemos decir más se complica, ¿no? Por el resto, ¡Soy negativo! ¡Soy negativo! El resto es laborioso, nada más. Pero no tiene gran complicación más que esa, ¿no? Bueno, como se hace largo, por ahora, bueno, vamos a cortar. Si quieren, si alguien lo requiere, podemos desarrollar otro ejercicio en otro horario. Bueno, nos ponemos de acuerdo por el chat del WhatsApp y podemos hacer el viernes. Por ejemplo, yo mañana viernes, si ustedes quieren la siestita, puedo. A la tarde no, porque después tengo clase. Pero mañana viernes podría, por ejemplo, hacer algún otro ejercicio. O inclusive el lunes, por ejemplo. Así, si ustedes, o si alguno de los grupos pueden, nos mensajen. ¿Segura que ese es mi resultado? ¿Segura? Nos mensajemos y, bueno, nada, y podemos hacer algún otro ejercicio de práctica, ¿sí?
Así que bueno, chicos, nos Sí, estamos bien, viendo y en principio entonces el jueves que viene tomaríamos el parcial, que como digo, sería muy corto, porque sería nada más que hagamos un ejercicio de